Frené despacio frente a la casa con el sonido de la grava crujiendo bajo las ruedas, como si quebraran huesos olvidados. El cielo aún guardaba los últimos reflejos dorados del atardecer, y por un instante creí que todo seguía igual, hasta que mis ojos cayeron sobre el jardín. Tardé en asimilarlo. Parpadeé confundida pensando que quizá el viento había arrastrado basura del vecino. Pero no. Allí estaba mi bolsa azul, la de las escapadas de fin de semana, abierta de par en par, expuesta como una víscera. Mis álbumes, la boda, los primeros cumpleaños de Diego, incluso aquel viaje de pesca con Esteban, desperdigados por el césped como si fueran folletos viejos. Los libros que guardé durante décadas yacían con las portadas hundidas en el barro, humillados. Y entonces lo vi la caña de pescar de Esteban, aquella reliquia que él veneraba partida en dos, como si alguien hubiese querido quebrar su memoria. Mi rosalera destrozada sin piedad, el enrejado que construí con paciencia una primavera entera, ahora astillado. Las macetas que decoraban la banda trituradas bajo lo que parecía ser una mesa plegable, lanzada a propósito. No era un simple desorden, era una ejecución, un intento brutal por arrancarme de ese lugar, de su historia, de su consciencia. Salí del coche con las piernas flojas, agarrándome al marco de la puerta para no venirme abajo. El aire tenía un aroma agrio, mezcla de rosas abiertas y traición reciente. En la puerta principal colgaba una nota sujeta con cinta, balanceándose suavemente con el viento. Solo un trozo de papel cuadriculado con los bordes doblados. Lo siento, mamá. Los padres de Clara van a instalarse aquí. Ya no hay sitio para ti. Espero que lo comprendas. No llevaba firma, pero no la necesitaba. Reconocería esa letra entre mil. Pulcra, ligeramente inclinada hacia la derecha. Diego siempre alardeaba de lo bonita que era su caligrafía. Recuerdo cómo me pedía que le corrigiera los ensayos mientras pelaba uvas, sentado a mi lado sin preocuparse por nada más que sacarse un notable. Qué irónico. Al otro lado de la acera, la señora Gómez se quedó petrificada a medio paso, aferrando su bolso como si fuera lo único que le daba estabilidad. Su marido detrás fruncía el ceño con gesto reprobador. Ninguno saludó. Nadie dijo palabra. Recogí del suelo un marco con la foto de aquella Nochebuena del 98 y lo abracé contra el pecho como un salvavidas mientras cruzaba la calle hacia la puerta y llamaba. Al principio golpeé suave, todavía empeñada en creer que todo esto era una equivocación absurda. Quizá Diego había escrito aquella nota con prisa sin pensar. Quizá Clara lo había malinterpretado todo. Quizá, solo quizá, me había colado en un mal sueño ajeno. Pero nadie acudía. Volví a llamar esta vez con más fuerza. Cada vez que mi puño golpeaba la madera, un temblor me recorría el cuerpo. La puerta se entreabrió apenas. En la rendija asomó la cara de Clara con esa mirada suya tan bien ensayada, altivez, disfrazada de fingida preocupación. «Vaya qué inesperado», dijo con tono teatral. «Ya estás aquí». Desde donde estaba, aún podía ver el pasillo intacto como si nada hubiese cambiado. Las fotos familiares, la alfombra raída que siempre quise tirar, ese olor a limón del limpiador que ella sabía que me irritaba, pero seguía usando. Diego estaba unos pasos más atrás con los brazos cruzados mirando al suelo, como un niño al que han pillado haciendo una travesura. No hablé con ella. Lo miré a él. «¿Qué significa esto?», logré decir, aunque la voz me tembló al final. Clara abrió un poco más la puerta, lo justo para ocupar el espacio entre nosotros. «No es nada personal», mintió con descaro. «Solo que necesitamos más espacio. Mis padres también son mayores, ya sabes. Es lo más sensato». Volví a buscar los ojos de Diego. Ni siquiera pestañeó. «Ya tuviste tu época aquí, mamá.
añadió ella esta vez, sin adornos, con esa frialdad quirúrgica que siempre reservaba para los cortes definitivos. Ahora nos tocas a nosotros. Esta casa tiene que sentirse nuestra. Solo entonces, Diego alzó la mirada. Fue un segundo. Apenas murmuró, «Es mejor así», y en ese instante la puerta comenzó a cerrarse. Sin abrazo, sin una sola disculpa. Solo el sonido sordo del pestillo al echarse como si sellaran el paso a un desconocido. Me quedé de pie en el porche con la nota arrugada aún atrapada entre mis dedos entumecidos. Su peso no estaba en el papel sino en el pecho donde se clavaba como una piedra húmeda. Bajé los escalones sin prisa arrastrando la maleta como si llevara años conmigo, como si se resistiera Tai a dejar aquel umbral. Las casas a mi alrededor eran postales sin alma, ladrillos alineados, setos simétricos, campanillas, tintineando al viento, como si nada hubiera pasado. Nadie se asomó. Nadie se preguntó por qué una mujer mayor caminaba sola al caer la tarde con una maleta y el rostro en sombras. Seguí andando sin rumbo hasta que el parque junto al río apareció ante mí como un refugio. El sol se rendía lentamente, vertiendo luz dorada sobre el sendero agrietado. Me senté en un banco verde de esos que protestan al recibir peso. Y me quedé quieta. La nota seguía ahí temblando apenas en mi regazo. La abrí de nuevo releyendo la misma frase, hasta que ya no significaba nada. Ya no hay sitio para ti. Así sin rodeos. Sin un lo lamentamos. Sin un tal vez deberíamos hablar. Solo es su espacio, o su ausencia. Un niño pequeño pasó corriendo con un molinillo de colores en la mano, riéndose sin medida. Su madre iba detrás sonriendo con ternura sin imaginar que acababa de atravesar la estela de alguien que un día fue como ella. Yo también fui esa mujer. Tuve un niño de carcajada fácil y una mochila repleta de meriendas y tiritas. Fui imprescindible. Sin pretenderlo, mi mente empezó a recitar su propio inventario. Cada cumpleaños que preparé con esmero cada noche en vela, cuidando una fiebre cada vez que presté dinero sin esperar nada a cambio. Fui yo quien vació sus ahorros para que Diego no perdiera el negocio. Solo hasta que te estabilices, le dije. Y no mentía. Cancelé el crucero por Alaska que Esteban y yo habíamos soñado durante años. Dejé a medias mis clases de acuarela. Aparté fines de semana enteros con amigas porque Clara necesitaba que recogiera a Elías del colegio. La lista seguía creciendo a medida que la luz del día se apagaba y con ella algo más iba tomando forma. Algo distinto al llanto. No era rabia todavía, pero sí algo más denso que la tristeza. Una especie de verdad que ya no dolía sino que pesaba. Doblé con cuidado la nota como quien guarda un recibo de una compra que no volvería a satisfacer. La deslicé en el bolsillo de mi abrigo como si aún pudiera devolverla algún día. Del río subió una ráfaga de aire frío que me acarició la mejilla, con la dulzura distante de una mano que ya no me pertenece. Cerré los ojos. Intenté recordar la última vez que hice algo solo para mí. Un paseo sin relojes. Una tarde de silencio. Un gesto sin utilidad para los demás. La memoria tardó en responder, y eso fue lo que más dolió. Cuando abrí los ojos, el sendero ya no parecía el mismo. No era nuevo, simplemente más nítido. Me incorporé con lentitud y avancé con pasos mesurados. Volví a sentarme en el banco, esta vez con más cuidado, como si al apoyarme pudiera soltar algo que llevaba años atrapado en mi interior. La respiración se me entrecortaba como si mi cuerpo dudara entre romperse en llanto o recobrar el aliento. En lugar de observar el parque, dirigí la mirada hacia adentro. Y el pasado empezó a surgir difuso como niebla al amanecer.
Clara no había hecho comentarios inocentes a lo largo de los años. Llevaba tiempo sembrando con precisión quirúrgica. No eran bromas, eran advertencias disfrazadas. Cuando esta casa sea por fin nuestra, tiraré esa pared entre la cocina y el comedor. Necesitamos algo más moderno, ¿no crees? Recuerdo haberme reído entonces, quitándole importancia. Pero hubo más, muchísimos más. Observaciones disfrazadas de amabilidad, que el jardín me quedaba grande, que quizás era mejor algo más cómodo para mi edad, que sería precioso tener a sus padres cerca como una familia unida. Como si yo estorbara. Yo lo justificaba todo con su carácter, su forma de ser. Me convencí de que solo era cuestión de adaptación, que tenía inseguridades, que al menos estaba intentando encajar. Pero ahora, al mirar atrás, todo se revelaba como un mapa trazado con tinta invisible, y que de pronto se hacía visible bajo una nueva luz. Y entonces emergió un recuerdo que lo cambió todo. Más vívido que el resto. Diego hace 5 años en la mesa de la cocina. El viejo maletín de Esteban, abierto entre nosotros. «Es solo por temas fiscales», mamá dijo. «Así la casa estará protegida si pasa algo». Yo tenía mis dudas, claro, pero su tono era tan firme, tan tranquilizador. Rellenamos los papeles juntos. Me aseguré de guardar una copia en la caja fuerte del armario. No era una cesión, nunca lo fue. Era una titularidad compartida inacabada sin registrar formalmente. Insistí en mantener mi nombre ahí por si acaso. Siempre por si acaso. Me levanté otra vez. No porque estuviera lista para marcharme, sino porque dentro de mí algo había mutado. No era claridad total, pero sí el fin de la indefensión. Agarré con fuerza el asa de mi maleta, no para sostenerme, para orientarme, y caminé hacia una puerta que durante mucho tiempo creí cerrada. Pero aún llevaba la llave en el bolsillo. La llave seguía colgando de mi llavero encajada entre la del buzón y una linternita que había dejado de funcionar hace siglos. El metal desgastado en los bordes tenía esa textura suave que solo da el tiempo. No la había vuelto a tocar desde antes del nacimiento de Elías. Abría la puerta de un pequeño estudio en la avenida Juárez, justo encima de una librería antigua y al lado de una floristería que siempre olía a eucalipto recién cortado. En los años en que Esteban aún vivía y yo trabajaba media jornada en el Centro de Arte Comunitario, me ofrecieron aquel estudio gracias a un programa de vivienda para empleados. Nunca estuvo pensado como un lugar permanente. Era más bien un rincón para hacer manualidades y leer sin interrupciones. Pero lo mantuve. Mes tras mes pagué esa renta simbólica. Lo renové cada año más, por inercia que por necesidad. Jamás le mencioné a Diego que seguía siendo mío. Para cuando llegué a los peldaños de la entrada, las piernas ya me temblaban. La calle estaba desierta, las ventanas dormidas. Subí con lentitud arrastrando la maleta que resonaba a cada escalón. La puerta del estudio ofreció algo de resistencia, pero la cerradura cedió con la misma suavidad de siempre. El primer golpe fue el olor polvo papel envejecido y la fragancia seca de los sobres perfumados que una vez dejé en los cajones. Todo era más reducido de lo que mi memoria recordaba. Una sola estancia, con cocinita, una cama individual y un sillón junto a la ventana. Pero estaba limpio, intacto, mío. Dejé la maleta donde cayó y me acerqué al cristal. Abajo el callejón respiraba calma con un par de farolas titilando, como recuerdos que se resisten a desaparecer. Apoyé la palma contra el vidrio helado y me permití quedarme allí inmóvil, dejándome abrazar por aquel silencio denso. Luego me giré, abrí el armario, bajé la caja fuerte y saqué los documentos que en su día Diego me había ayudado a rellenar. A las primeras luces del alba llamé a Ricardo.
respondió en el segundo timbrazo, con una voz aún envuelta en sueño, pero decidida. Carmen dijo primero por reflejo. No le seguí el juego. Hablé con voz serena pero firme. Soy Iris. Hubo un silencio breve y después esa risa suave y reconocible. Iris Valdés, ¿cuánto tiempo ha pasado? Aceptó verme aquella misma tarde en su despacho de la Avenida Reforma, encajado entre una panadería abandonada y una agencia de viajes que aún lucía carteles del 98. Fui con una bolsa repleta hasta el borde cada papel que había conseguido rescatar. Copias del título de propiedad, documentos notariales, enmiendas legales. Todo. No pensaba dejar ningún cabo suelto esta vez. El acuerdo de transferencia parcial, ese que Esteban y yo nos empeñamos en conservar bajo nuestro nombre, seguía siendo el eje. Ricardo me recibió con una leve inclinación de cabeza, cordial, pero profesional, y me señaló la silla frente a su escritorio. Mientras desplegaba los documentos con manos firmes, se acomodó las gafas con precisión y frunció el ceño sumido en la lectura. No dijo nada al principio. Solo se escuchaban sus leves murmuraciones de aprobación, un murmullo constante que marcaba su concentración. Nunca se finalizó. Dijo finalmente, golpeando con firmeza la carpeta con el título en relieve. Esta transferencia parcial nunca se registró como una cesión completa. Sigues figurando como propietaria principal, Iris. No pueden venderla, ni siquiera reclamarla. El aire que llevaba horas retenido en mi pecho se liberó en un suspiro largo y contenido. No era exactamente alivio. Era otra cosa. Algo parecido a recuperar el timón de una nave que creía hundida. Una chispa de poder regresando a mis manos. Podemos emitir una orden de cese inmediato para cualquier intento de venta en curso. Sigues teniendo la autoridad legal. Si deseas seguir adelante con el desahucio, habrá que presentar una notificación formal. Asentí con lentitud, entrelazando los dedos para evitar que se notara el temblor en mis manos. Sí, susurré. Adelante. Nos sumergimos en la revisión hoja por hoja. Ricardo marcaba con bolígrafo lo esencial. Descartaba lo irrelevante con agilidad quirúrgica. Su pluma se desplazaba con rapidez, dejando un rastro impecable de anotaciones ordenadas. En un momento, al alzar la vista, me encontré a mí misma reflejada en el cristal que había tras su escritorio. Mi rostro lucía desgastado, envejecido. Pero mis ojos volvían a tener dirección. Todo listo, anunció, deslizando un borrador hacia mí. Firma aquí y pondremos en marcha la orden. Tomé la pluma. Sentí su peso en la mano, más simbólico que físico, y firmé. No era solo una firma, fue un acto de ruptura. Algo se selló en mi interior, una decisión irreversible, un límite definitivo. La reunión tuvo lugar en el café junto a la biblioteca. El mismo donde Diego correteaba de niño dejando migas de galleta por doquier y pidiendo perdón entre risas a los camareros. Elegí una mesa junto al ventanal. Desde allí la luz entraba con cortes afilados como bisturís y cada silla podía verse claramente desde la barra. Nadie podía esconderse, ni siquiera ellos. Quería que me vieran. Se presentaron con 10 minutos de retraso, como si el tiempo aún les perteneciera. Clara impecable, parecía salida de una editorial de moda, postura erguida, maquillaje sutil, sonrisa ensayada. Diego, en cambio, tenía el rostro desvaído y una expresión de niño atrapado con una mueca temblorosa que no llegaba a ser sonrisa. Mamá murmuró inclinándose para abrazarme. No respondí al gesto. Gracias por venir. Asentí apenas señalando las sillas frente a mí. Ninguno de los dos pidió nada. Queríamos hablar con calma. Empezó Clara entrelazando los dedos sobre la mesa con aire de diplomática entrenada. Han sido semanas intensas.
Pensamos que una conversación cara a cara podría aclarar todo. Diego rebuscó en su bolso hasta sacar un sobre. «Solo son papeles», dijo atropelladamente. «Nada grave. Es solo una transferencia de titularidad algo formal, para que todo sea más sencillo y no haya malos entendidos». Clara tomó el relevo con su tono meloso demasiado suave para ser honesto. «Es lo mejor para todos. Así cada uno puede seguir adelante sin tensiones, sin ataduras». Observé el sobre sin tocarlo. Luego con calma saqué uno del interior de mi bolso y lo deslicé hacia ellos. Clara lo miró con recelo antes de abrirlo. «Es un cheque», expliqué. «Cubre 2 semanas en un motel modesto. Y algunas comidas. Consideradlo un obsequio. O mejor, una despedida». Diego parpadeó desconcertado. «Mamá, no era nuestra intención». «Lo pensaré», dije cortando la frase con voz firme. «Pero id haciendo las maletas». La sonrisa de Clara se quebró un segundo. La recompuso enseguida con una dignidad que se le escurría por las comisuras de los labios. «Claro», dijo en un hilo de voz. «Confiábamos en que sería sensata». Apuré el último sorbo de té. Ellos permanecieron rígidos como esperando algo. ¿Un llanto? ¿Una súplica? ¿Un reproche tal vez? Pero me limité a levantarme, colocar con cuidado el abrigo sobre los hombros y a sentir una sola vez, antes de alejarme hacia el aire cortante de la tarde. Al llegar a la esquina supe que aún seguían ahí petrificados. Quizá preguntándose cómo una negativa tan serena podía doler tanto. Me refugié bajo el roble del otro lado de la calle, medio oculta entre sus ramas viejas. El mismo árbol donde cada 5 de mayo colgaba farolillos para iluminar las noches que ellos ya no merecen recordar. La mañana amaneció cargada de humedad con un cielo encapotado que amenazaba lluvia, pero no se decidía Silly a soltarla. La calle, inusualmente callada, parecía contener el aliento como si adivinara que algo estaba a punto de quebrarse. A las 10 en punto apareció el funcionario, un tipo con semblante inexpresivo y una carpeta desgastada bajo el brazo. Le flanqueaban 2 agentes uniformados sin gesto amenazante, pero con autoridad suficiente para imponer respeto. Los 3 subieron los peldaños del porche, se detuvieron y llamaron a la puerta. 3 golpes secos, medidos casi ceremoniales. Fue Diego quien abrió. La expresión se le derrumbó al instante, incluso antes de que pronunciaran palabra. No tuvo fuerzas para fingir. Detrás de él, asomó Clara enfundada en una bata de felpa, con el pelo suelto desordenado como nunca antes. Cuando el funcionario desplegó los documentos y comenzó a leer en voz alta de la garganta de Clara, brotó un sonido imposible de describir, una mezcla entre grito y aliento roto, que la dejó completamente desencajada. Los vecinos no tardaron en aparecer, unos espiando tras las cortinas, otros saliendo con fingida casualidad, taza de café en mano o basura en la otra. La señora Juárez cuchicheaba al oído de su marido con la mirada saltando del porche a los curiosos que simulaban indiferencia. Diego permanecía paralizado con las manos temblorosas, mientras el oficial le alargaba el sobre cerrado. Pensé que lo dejaría caer, pero no era rabia lo que le inundaba el rostro. Era algo peor. Un vacío sordo, como si acabaran de arrancarle algo vital sin que él terminara de comprenderlo. Clara se desplomó en el último escalón, aún descalza, con el maquillaje corrido, tiñéndole las mejillas de negro. Extendió una mano hacia Diego, pero él ni la vio. Seguía mirando el documento línea a línea como si necesitara que el texto se reescribiera, solo en algo más compasivo, más falso. Pero no lo haría. Me giré antes de que nuestras miradas se cruzaran. No por compasión. Ya había visto lo esencial.
Por fin les tocaba tragarse el silencio que ellos mismos habían alimentado. No necesitaba presenciar el resto. Sabía de sobra que ese silencio al fin desnudo les gritaría más que cualquier castigo. A finales de semana el eco de lo ocurrido ya se había colado por cada rincón del barrio. No hacían falta adornos. La imagen por sí sola lo decía todo clara temblorosa, llorando en el porche mientras el agente leía en voz firme la orden de desahucio. Esa imagen se quedó grabada en el barrio. Nadie volvió a saludarles. Algunos al verlos venir cruzaban de acera. El aire alrededor de su casa se volvió tan espeso como los secretos mal digeridos. Escuché los cuchicheos en la tienda del barrio, las miradas esquivas en la oficina de correos. La señora López, aquella que una vez me reprendió por no recortar bien el seto del jardín, se inclinó hacia la cajera y susurró con un tono de escándalo contenido: «Con todo lo que ella hizo por ellos, imagínate tú». La cajera solo abrió mucho los ojos y asintió sin decir palabra. Jamás sentí la necesidad de corregirles. No hizo falta. Pronto todos empezaron a llamarme. Primero Diego, luego Clara. El primer mensaje sonaba ensayado, frío, casi profesional. «Hablemos». No queríamos que esto llegara tan lejos. Para el cuarto mensaje la voz de Diego ya se quebraba a la mitad. Los siguientes ni siquiera los escuché. Los fui borrando uno a uno como quien se deshace de recibos marchitos. Bloqueé sus números sin un segundo de duda. No lo hice para castigarles ni por rencor. Lo hice porque no les debía ya ningún acceso a mi vida. Existe una diferencia enorme entre callar y que te hagan callar. Durante años reprimí lo que sentía para no romper el delicado equilibrio familiar. Pero ahora, sin nada que preservar más allá de mi propia calma, dejé que el silencio ocupara el espacio que antes llenaba con excusas y palabras tragadas. Y no lo sustituí con nada más que el sonido de mi propia respiración. En el estudio solo se oía el leve murmullo de la radio y el crujido sutil del hilo pasando por la tela. Había bajado del altillo una vieja caja polvorienta con colchas que no tocaba desde hacía más de 10 años. Los retales seguían allí gastados por el tiempo con bordes deshilachados, pero aún completos. Triángulos pálidos, cuadros con rosas desteñidas, trozos de vestidos que solía llevar cuando Diego era un niño. Los extendí con cuidado sobre la mesa y empecé a coser, sin prisa, sin pretensiones, solo con constancia. Mis dedos recordaron el compás antes que mi mente pudiera siquiera ordenar los pensamientos. Fue como retomar una melodía interrumpida años atrás. La primera noche que volví a tocarla, lloré en silencio. No de tristeza, no. Era una especie de alivio primitivo. Sostener algo quebrado entre las manos y saber con certeza que podía recomponerlo a mi manera. Cada puntada no era solo una unión, era una decisión. Cada costura una línea de frontera. Llamé a Ricardo con la voz clara. Le dije que quería desviar cada céntimo de la venta de la casa. Ni un euro para Diego, ni para nadie que esperara de mí una firma como quien espera la apertura de una herencia sin alma. Todo iría a refugios, a espacios reales donde mujeres como yo, gastadas, invisibilizadas, reutilizadas, encontraran techo y dignidad. Mujeres mayores, madres agotadas, personas que lo dieron todo hasta quedar vacías. Y luego se les pidió que desaparecieran con discreción. Cuando los papeles estuvieron listos, Ricardo me miró con algo más que cautela. «Sabes que no te lo perdonarán jamás», dijo sin rodeos. Yo respondí sin dudar. Jamás se les pidió que lo hicieran. Volví a coser hasta que la vista me escocía y los dedos se me agarrotaban. Pero no era solo un quilt, era una reconstrucción. Ya no remendaba los restos de algo viejo, sino que
Decidí a una qué piezas merecían quedarse y cuáles no. Cuando planché el borde final ya tenía claro cómo cerraría todo. Salí a la calle sin rumbo ni deberes. No llevaba prisa ni destino ni obligaciones ajenas colgando de mis hombros. Por primera vez el tiempo era mío. Nadie me llamaba mamá abuela ni me pedía favores. Era simplemente Iris. En la oficina de Ricardo los últimos documentos esperaban perfectamente alineados dentro de una carpeta. Me recibió con un gesto sereno contenido. Nada de discursos, nada de compasión forzada. Nos sentamos frente al escritorio como tantas otras veces, pero esta vez la ansiedad no me apretaba el pecho. Solo había calma. Me pasó el formulario definitivo. Lo leí, lo entendí. Y firmé. No hubo más palabras. Me ofreció un té de jazmín. Lo acepté con gratitud. El aroma era suave, el calor justo, como si el mundo me dijera: «Has vuelto a casa». Saqué de mi bolsa la colcha ya doblada y la coloqué sobre mis piernas. Tenía un peso honesto, no solo físico, era el peso de lo decidido, de lo cerrado. Asomaba una foto que no había tenido valor de mirar en semanas. Elías con apenas 5 años sosteniendo una estrella de papel, con el rostro iluminado por el asombro más puro. No lloré, simplemente lo contemplé. Luego observé la deshabitación tranquila. Luego mis manos, firmes, libres. «Me echarán de menos», susurré con voz baja pero firme, pero solo porque por fin dije que no.